Buenas tardes, mi nombre es Antonio yo y hoy voy a estar hablando sobre las diferencias y las semejanzas entre el currículo de ingeniería eléctrica en la Universidad de Zaragoza y el currículo de ingeniería eléctrica en la Universidad de Rhode Island. Um, Voy a empezar hablando por las asignaturas que son troncales. Las asignaturas troncales en el primer curso de España son la matemática, la física, la química y la fundamentación de empresas. Estos son muy semejantes al currículo del primer año de España, de Rhode Island, porque tienes que acordarte que son las clases generales. En este currículo, el primer año, tú vas a aprender más que conocimientos básicos que después vas a utilizar en clases más avanzadas. ¿Cuáles son las optativas? Pues en España, la clase optativa del primer año, no hay muchas optativas. Como dije al principio, son las clases generales que tienes que coger de requisitos para poder coger clases más avanzadas. Es lo mismo en URI. ¿Qué se estudia en esta clase? En matemáticas, los fundamentos básicos de las matemáticas que usarán en el futuro como cálculo. En física y química, conocimientos básicos de la materia, de la física y de la química, teoremas y ecuaciones que usarás en el futuro. En la administración de empresas es una introducción a cómo administrar la empresa. Decía en el currículo de España, decía que esta clase es más, la tienes que coger obligatoria solamente si vas a ser ingeniero industrial. En Estados Unidos, en Rhode Island, es obligatoria, no importa cuál es tu ingeniería. En estas clases se aprenden las habilidades básicas que vas a utilizar en otras materias. El curso 1 en URI se coge química, microeconomía, fundamentos de ingeniería y cálculo. Como dije, muy similar a lo que cogen en Zaragoza. El segundo año es que uno empieza a ver diferencias bastante grandes en el currículo de Zaragoza y URI. Por ejemplo, en el segundo año en Zaragoza cogen termodinámica y mecánica. Estas clases, si eres ingeniero eléctrico en URI, tú no las coges. Esto solamente se lo ofrecen a los ingenieros mecánicos. Y es que me empecé a dar cuenta de una gran diferencia es que el ingeniero eléctrico que en España coge muchas clases de la ingeniería mecánica. Eso me hizo a investigar un poco más y me di cuenta que es que en España no cogen electivas. Por lo tanto, tienen que llenar ese espacio con clases de ciencia. Pues las llenaron con clases de ingeniería mecánica, ya que la ingeniería eléctrica y la ingeniería mecánica trabajan mucho juntos y me hace sentido y me parece una buena idea. Este, en los cursos de URI, en el segundo año son circuitos digitales, por ejemplo, son circuitos digitales, matemáticas avanzadas, física y electiva. Los circuitos digitales aprendes a hacer la lógica digital, las matemáticas avanzadas, álgebra lineal y álgebra y ecuaciones diferenciales, que son unas matemáticas que se usan mucho cuando estás analizando los circuitos. Y microprocesadores. Esas además de eso, tienen las electivas. Este microprocesador es una clase que yo no vi en el currículo de España y me dio mucha curiosidad ya que es una parte muy importante o yo pienso que es una parte muy importante de la ingeniería eléctrica. En el curso 3 se ve todavía la diferencia y cogen mecánica, unos ejemplos es que cogen la mecánica y fluidos en Zaragoza. La mecánica y fluido es otra clase que es muy difícil y es para los ingenieros mecánicos. También otra cosa que me di cuenta es que máquinas eléctricas, las dos, el primer semestre del tercer año. Y en URI esa clase se coge el segundo semestre del tercer año. El cuarto año es muy semejante al cuarto año de URI, en el que cogen unas cuantas clases obligadas, tienen un proyecto muy grande y el resto son electivas profesionales. Y eso es un poco extraño, que son similares en el primer año, el segundo y tercer año son bastante diferentes, currículos son bastante diferentes y el cuarto año vuelven a ser similares. Eso me parece un poco interesante.
Um, en cada año en España, en un curso cogen alrededor de 10 materias o 10 asignaturas, 5 por semestre, muy parecido a lo que se cogen en URI. Una observación que vi es que en el currículo de Zaragoza no hay ninguna clase de letras, humanidades o ciencia social. Y ahí es que, y gracias a eso vi que es la diferencia más grande, ya que en vez de estar cogiendo, por ejemplo, arte e historia, historia del arte, cogen termodinámica. En vez de estar cogiendo una clase de aprender cómo escribir, están cogiendo fluido. Y eso beneficia y afecta al estudiante, ya que están, lo que me di cuenta, están cogiendo las clases más difíciles de ingeniería mecánica. O sea que están cogiendo las clases más difíciles de ingeniería mecánica más las clases más difíciles de ingeniería eléctrica. Y eso al final y al cabo ayuda al estudiante cuando se gradúa, pero durante el proceso debe ser bastante difícil si son igual de difíciles que URI. Entonces me hace hacer una pregunta que si es que si cogen tantas clases difíciles, será igual el nivel de dificultad será igual que el de URI. Y yo creo que sí, eso en mi opinión creo que es cerca. No creo que sea igual de alto o tal vez sea más alto. Nunca he cogido una clase en España. Pero eso es a discusión de la persona. Ah, otra cosa que quiero hablar también, entre las palabras que hubo varias palabras que no pude entender. La mayoría de las palabras las conocí, pero había unas cuantas que no entendía. Por ejemplo, los currículos en Zaragoza estaban organizados de forma por colores. Y en la leyenda había una que decía formación optativa transversal. Yo no tenía ninguna idea de lo que significaba la palabra transversal. Este, una buena forma de acordarme el significado. Así estoy haciendo una lista de las palabras que no conozco y al lado está el significado. En conclusión, el currículo es muy semejante en el primer año, en que es casi idéntico, cogiendo las mismas clases, las mismas materias. En el segundo y tercer año se ve una diferencia más grande, ya que cogen clases de ingeniería mecánica que nosotros no cogemos. Pero las clases de ingeniería eléctrica son muy similares, excepto en algunas clases eléctricas que URI da que no ofrecen en Zaragoza y viceversa. Y muy semejante en el cuarto año, en el que solamente que hay muchas clases de eléctricas profesionales, al igual que en URI. Bueno, eso es todo lo que quería hablar esta tarde. Que pasen un buen día. Adiós.